a la sala 9. Recordarles a todos los asistentes de realizar las preguntas en el chat dirigidos al moderador 2, para que puedan ser contestadas por nuestro ponente al final de su exposición. A continuación, tenemos la ponencia de Alain Santandreu, licenciado en Sociología, presidente ejecutivo de Ecosat Ricolto, coordinador del equipo técnico de la Red de Ollas de Lima Metropolitana y miembro de la Mesa de Seguridad Alimentaria de Lima Metropolitana. Hoy nos presentará el tema la inseguridad alimentaria y el derecho humano a la alimentación. Sea usted bienvenido, licenciado Santandreu. Quedamos atentos a su exposición. Muchísimas gracias, muy buenas noches, y los que escuchan esto en algún otro momento, buenos días, buenas tardes. Voy a compartir pantalla con ustedes porque quisiera hoy poder conversar con ustedes sobre un tema que me preocupa mucho desde hace muchos años, pero que me preocupa más desde el año pasado, y es la idea de que enfrentamos una inseguridad alimentaria creciente, lo que dificulta enormemente la posibilidad de ejercer el derecho humano a la alimentación. Y esto va unido a una segunda idea que quiero compartir con ustedes, que es la idea de que tenemos una deuda ética. El Estado peruano tiene una deuda ética con las y los pobres y vulnerados porque no atendió adecuadamente la inseguridad alimentaria y por lo tanto vulneró el ejercicio del derecho humano a la alimentación de muchas personas. El derecho humano a la alimentación, ustedes saben, se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, la declaración que surgió después de la Segunda Guerra Mundial en el 48, tuvo conjunto de avances a lo largo del tiempo, uno de los cuales, de los más importantes, es su incorporación específica en la Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y finalmente se incorporó con mucha fuerza como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 2, que plantea específicamente poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible. Les recuerdo que en el Perú el INEI es quien da seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible e incorpora dentro de la primer meta dos indicadores. El segundo indicador, sobre el cual no se ha hecho nada todavía en el país de forma sistemática, es medir la inseguridad alimentaria. Esta idea de poner fin al hambre, lograr seguridad, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible conecta con otra idea que quería compartir con ustedes, que es la idea de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Son dos conceptos que hasta hace muy poco tiempo en el Perú no estaban planteados fuertemente en términos de su marco legal, pero la ley de seguridad alimentaria aprobada este año incorpora la idea de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria. Y también la ley de derecho a la alimentación, porque sabrán ustedes que habiendo estado en la Constitución anteriormente, en la actual Constitución, la Constitución del 93, eliminó el derecho humano a la alimentación. Perú es uno de los pocos países de la región que no tiene consagrado el derecho humano a la alimentación en su Constitución. Ahora sí, en el marco legal. La idea de seguridad alimentaria y nutricional surge en la cumbre de FAO del 96 y ha ido evolucionando un poco, pero más o menos refiere a la idea que está aquí planteada. Todas las personas en todo momento deben de tener acceso físico, social y económico a un alimento suficiente, inocuo y nutritivo, y se expresa en 5 dimensiones. Inicialmente 4: disponibilidad, acceso, uso y permanencia en el tiempo, estabilidad a lo largo del tiempo, a la que se le ha agregado la dimensión institucional. Se complementa mucho con la idea de soberanía alimentaria. Hubo un debate a partir de la cumbre de la alimentación y las organizaciones sociales en el 2007, lideradas por la Vía Campesina y otras organizaciones más, empezaron a trabajar sobre la idea de que los pueblos tienen un derecho a alimentarse en forma nutritiva y culturalmente adecuada.
en forma accesible, produciendo sus alimentos en forma sostenible, decidiendo cuáles son estos alimentos y desarrollando una producción sustentable, sostenible, de base agroecológica. Estas dos ideas, la idea de que existe un derecho humano a la alimentación, la idea de que hay que pensar en la seguridad alimentaria y en la soberanía alimentaria, va de la mano de otra idea, que es la idea de la inseguridad alimentaria. Ustedes saben también, no es novedoso, que la inseguridad alimentaria no es la falta de seguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria refiere al hambre. El primer concepto que quiero plantearles es que la inseguridad alimentaria no es una condición de las personas. Yo no tengo inseguridad alimentaria. Yo me enfrento, ¿sí?, a episodios de inseguridad alimentaria en mi vida. Por eso, para la FAO, la inseguridad alimentaria hace referencia a ese acceso limitado a alimentos, tanto a nivel de los individuos como de sus hogares, familia, debido a falta de acceso de dinero o de otros recursos para poder acceder. Es decir, habiendo alimentos disponibles, no pueden acceder porque no tienen los recursos necesarios. La inseguridad alimentaria se mide en un gradiente que va desde lo que se llama inseguridad alimentaria leve, que son las personas que tienen incertidumbre en poder comer, no saben si podrán comer mañana. Inseguridad alimentaria moderada, que es cuando disminuye la diversidad, la calidad, la cantidad de los alimentos, o se saltan comidas, y se saltan comidas en el mes o varias veces en la semana, como vamos a ver un poco más adelante, hasta la idea de inseguridad alimentaria grave, que es cuando la gente pasa hambre, porque no tiene el alimento suficiente para comer ella o su familia. Esta idea de que la inseguridad alimentaria no es una condición, sino una situación a la que se enfrentan las personas, es muy importante el momento de entender la inseguridad alimentaria y el derecho humano a la alimentación. Y sobre todo, es muy importante el momento de entender por qué yo sostengo que el Estado peruano tiene una deuda ética con los más pobres y vulnerados, por no haber atendido adecuadamente su alimentación, impactando fuertemente en su inseguridad alimentaria y limitando el ejercicio de su derecho a la alimentación adecuada. Voy a trabajar sobre dos ejemplos. Un ejemplo al que me voy a referir ahora tiene que ver con las ollas comunes y el otro con la población migrante venezolana, que son desde mi punto de vista, junto con la comunidad LGTQI+, los grupos sociales más afectados y más desatendidos en esta emergencia sanitaria, que generó, como ustedes bien saben, una emergencia económica que no estuvo nunca declarada y fue parcialmente atendida. Y cuando digo parcialmente atendida, me refiero a que se implementaron 2020 y se siguen implementando, pero sobre todo 2020, ¿sí?, básicamente entre marzo y septiembre, un conjunto grande de medidas destinadas a atenuar el impacto económico, pero no fueron medidas que pensaron en todas las personas. Hay grupos, como les estoy planteando, que han quedado marginados, que han quedado al costado de estas decisiones de emergencia para reactivar la economía y enfrentar la emergencia económica. Lo que sí nunca fue declarada y, por supuesto, nunca fue adecuadamente atendida es la emergencia alimentaria en la que vivimos. No tenemos emergencia alimentaria porque tengamos problemas de disponibilidad. Alimento hay, al menos por ahora. Esperemos que las nuevas cosechas nos sigan generando cierta seguridad alimentaria. Pero hay emergencia alimentaria porque hay grupos de la población que no tienen la posibilidad de acceder a alimentos en forma permanente y con sus propios recursos. Y esa emergencia alimentaria debe ser declarada por el Estado. Entre marzo y octubre tuvimos una serie de episodios que llevaron a que el Estado definiera una estrategia para enfrentar la
emergencia sanitaria. Cuarentena con confinamiento y distintos grados de restricciones a la movilidad, generales o focalizadas a lo largo del país. Y en enero y febrero tuvimos la segunda ola y algunas medidas que continuaron hasta mediados de año. No es difícil pensar que si yo tengo cuarentena con confinamiento y un conjunto de restricciones a la movilidad en un país en el que el 72% de los trabajadores eran informales, 7 de cada 10 tenían que salir todos los días a trabajar porque si no, no tenían ingreso. Una capacidad de ahorro muy baja y por lo tanto una capacidad de enfrentar por sí solos de las medidas de confinamiento y de restricción a la movilidad que se impusieron para tratar de contener la pandemia era complicado. 20% de pobres monetarios medidos por el INEI, pero 29% de pobres multidimensionales medidos por la Católica. Hay un estudio que publicó Clausen en el que muestra que los pobres monetarios, en realidad, vistos desde una mirada de pobreza multidimensional, son muchos más. Y cuando él mide pobreza multidimensional en su estudio, identifica un conjunto, ¿sí?, de vulnerabilidades que se suman y se acumulan. Entonces, este 29% acumula 3 de 6, que incluyen no tener luz, no tener agua y saneamiento, no tener refrigeradora, cocinar con una cocina, con una fuente de energía contaminante, vivir hacinado o tener alguna comorbilidad. Pero además, en el 2020, al inicio del 2020, estos datos son de inicios del 2020, todos, había 1 millón de migrantes venezolanos residiendo en Perú. 1 millón no es poca gente. Entonces, 7 de cada 10 informales, 2 de cada 10 pobres monetarios, 3 de cada 10 pobres multidimensionales y 1 millón de migrantes venezolanos. Como consecuencia de las medidas sanitarias, claramente con este panorama aumentó la inseguridad alimentaria de los grupos más vulnerables, a los que me voy a referir como ejemplo en la presentación. ¿Qué pasó? Ese 72% se transformó en un 77% de informales. Hoy casi 8 de cada 10 son informales. Ese 20% trepó al 30%, 3 millones de nuevos pobres. Y 4.5 millones de personas con inseguridad alimentaria, datos del Programa Mundial de Alimentos del año pasado. Y de ese millón de migrantes venezolanos, la mitad se calcula que están en situación vulnerable. Pero además hubo otro fenómeno, que si es todo esto otro no era suficiente para llamar la atención de las autoridades, unas 250.000 personas salieron caminando desde Lima y otras ciudades para volver a sus comunidades. Son los retornantes. Y es que en realidad la pandemia no afectó a todos por igual. El discurso de las autoridades era que la pandemia nos afectaba a todos y por lo tanto debíamos quedarnos en casa y hacer un esfuerzo. Ni todos tenemos casa en la que quedarnos, ni todos podemos quedarnos en nuestra casa, ni nos afectó a todos por igual. Así las cosas, quiero contarles que en marzo comenzaron a surgir las ollas comunes, banderas blancas en la punta de los cerros, y cuando digo la punta de los cerros me refiero a que es el espacio en el que están hoy las ollas comunes. En los 90, cuando surgieron un conjunto de ollas comunes como reacción autoorganizada y alimentaria de las comunidades y de las poblaciones para enfrentarse a la crudeza de los ajustes neoliberales del gobierno de la época, surgieron ollas que hoy están en donde se encuentran los comedores. La ciudad creció y se consolidó. Y en los límites, en los bordes de la ciudad, antes eran otros los bordes. En los límites actuales hoy están las ollas comunes. En mayo comenzó a trabajar la Mesa de Seguridad Alimentaria de Lima, que es un colectivo. Ustedes aquí han tenido la participación de Jessica Guamán, que es regidora de la municipalidad, que es presidenta de la Comisión de Salud Pública y Desarrollo Social,
de Lima Metropolitana, que preside y promueve la Mesa de Seguridad Alimentaria. Y en junio se creó la red de ollas, hace un rato, algunos habrán participado en la conferencia y la conversación que tuvo con ustedes, Fortunata Palomino, que es la presidenta de la red de ollas Lima Metropolitana. Las banderas blancas empezaron a mostrar que había familias que necesitaban ayuda alimentaria y que no la estaban teniendo. En abril, el IEP publicó un estudio en el que el 51% de quienes respondieron a su encuesta indicaron tener más miedo de morir de hambre que de COVID. Señales de lo que estaba pasando, por si alguien estaba distraído, hemos tenido muchas. Las ollas comunes cocinan en situaciones muy precarias, porque los cerros en los que viven, las barriadas populares en las que están, tienen situaciones muy precarias. Si miramos a lo largo del tiempo, entre julio y septiembre, estos son datos que recopilamos en la Mesa de Seguridad Alimentaria y en el equipo técnico que acompaña a la red de ollas, hoy tenemos 1.447 ollas y unas 255.000 personas que comen en las ollas cada día. Y si se fijan, desde julio del año pasado hasta septiembre, hemos pasado de identificar unas 300 ollas a unas 1.400, unas 50.000 personas a un poco más de 250.000. Y esto sigue creciendo. El 23% de quienes se alimentan a diario en las ollas tienen menos de 5 años y el 9% más de 60. Un tercio es población doblemente vulnerable, por menor o por adulto mayor. Y un 24% tiene población migrante venezolana, que en general no tiene culturalmente la forma de alimentarse en ollas comunes, prefieren otras formas de organización y de ayuda alimentaria. Aún así, el 24% de las ollas comunes tiene población migrante venezolana. 6 de cada 10 ollas no tienen cerca ningún comedor popular ni un vaso de leche. 8 de cada 10 no tienen cerca comité anti-COVID. Y casi 6 de cada 10 no coordinan con las municipalidades. En los territorios en los que están las ollas comunes, no hay mucha presencia pública ni de muchos actores institucionales organizados apoyando. El 57% cocinan en la calle o en casa de un vecino. Las ollas comunes son una respuesta solidaria y autoorganizada para enfrentar la emergencia alimentaria, para poder cocinar y comer y garantizar el derecho humano de la alimentación frente a la inacción del Estado. No tienen infraestructura. 8 de cada 10 cocinan con leña y a veces con gas. El 64% no tienen agua potable y el 63% no están conectados a red de energía eléctrica. Por lo tanto, no tienen formas de conservación de los alimentos que pudiesen eventualmente tener, sobre todo alimentos frescos y perecibles. La situación de precariedad de los territorios, la necesidad de tener vivienda popular como planes de vivienda y políticas de vivienda popular, de barrios populares, como parte de una política de vivienda que el Estado infelizmente tampoco tiene, se muestra con crudeza en las restricciones que enfrentan las ollas para poder ejercer su derecho a la alimentación. La mitad, un poco más, cocinan almuerzo solamente, porque no tienen recursos para cocinar más. Solamente un tercio cocina desayuno y almuerzo. Y casi 9 de cada 10 cocinan 6 días a la semana. Porque la comida que comen en la olla, es la única comida caliente que tienen certeza de poder comer en el día. La situación de las ollas comunes es una situación muy crítica. Desde la mesa, desde el equipo técnico que apoya a la red de ollas y desde la red de ollas, se vienen desarrollando diversas acciones que lo que están buscando, lo que están tratando, es de
responder a esta emergencia alimentaria no declarada, a esta inseguridad alimentaria a la que se ven expuestas quienes viven en los territorios en donde hay ollas comunes. Una mirada nutricional a la alimentación muy rápida, lo que nos muestra es que la mayor parte de la ración que han comido durante el 2020 y buena parte del 2021 las ollas comunes era mayoritariamente de carbohidratos con muy poca proteína de origen animal. Esto es un estudio que realizamos junto con NutriEducate y Techo Perú. Para responder a esto, trabajamos 5 ejes. Donaciones de la Iglesia, de la cooperación internacional, del sector privado, que han sostenido a las ollas, no siempre con alimentos saludables, pero han sostenido en buena parte la alimentación de las ollas. La entrega de alimento a través de Caliwarma, que ha sido una reivindicación, recursos públicos, presupuesto del Estado, que ha sido muy poco, muy esporádico, por eso decimos que hay una deuda ética del Estado, ¿sí? En especial una deuda ética del gobierno anterior al gobierno de Sagasti. Sagasti empezó a responder y respondió en el poco tiempo que tuvo lo que pudo, y con el actual gobierno, con la actual ministra del MIDIS, y estamos seguros que con Mirta Vázquez como presidenta del Congreso esto no va a cambiar, por el contrario, se va a fortalecer. Empezamos a tener un poco de respuesta del Estado para poder responder a esa deuda ética con la alimentación de los más pobres. Estamos articulando además con algunas programas públicos, como el programa Comer Pescado, el Ministerio de la Producción, que está llevando pescado muy barato a las ollas. En algunos momentos se articuló con el Midagri para que haya ferias itinerantes a precios más accesibles para las ollas. Estamos recuperando alimentos en el mercado mayorista y en mercados de abasto y promoviendo huertos urbanos. Las ollas autoorganizadas, en forma espontánea y solidaria, han empezado a articular un conjunto de acciones para garantizar el acceso a alimentos frente a un Estado que desde el principio respondió tarde y mal. Si ustedes recuerdan, entre marzo, que comenzaron las medidas de confinamiento y de restricción de la movilidad, y octubre, en septiembre se anunció, octubre, que se entregaron los primeros recursos para las ollas, ¿sí? No hubo prácticamente ningún reconocimiento ni respuesta pública del Estado hacia las ollas para garantizar acceso a alimentos. Octubre, noviembre y diciembre, para un grupo de ollas, no para todas, se entregaron algunos alimentos. Pero a noviembre, solo el 70% de los comedores se habían habilitado, que también habían sido cerrados por la pandemia. No solamente metimos a la gente en la casa, lo cual es entendible para enfrentar una emergencia sanitaria, sino que, habiéndolos metido como una medida para contener la propagación del COVID, no generamos ninguna política ni recursos para que quienes no podían tener acceso a alimentos pudieran tenerlo. Cerramos los comedores y no entregamos alimentos a las ollas. Sí se entregaron canastas de alimentos. Recuerdo, y les recuerdo, lo pueden ver en la página, la Contraloría denunció más de 9.000 funcionarios municipales por apropiación indebida de canastas. Además, se entregaron canastas algunas veces. Y los que estamos en sala, quisiera creer que todas y todos tenemos el derecho a comer 3 veces por día. Un kit de alimento, 2 kits de alimentos o 3 kits de alimentos en un año no suponen haber atendido en forma digna la alimentación de las personas. Por eso hay una deuda. Pero además se hacen otras acciones. Se desarrolla, por ejemplo, trabajo en equipamiento e infraestructura. ¿Recuerdan los datos que les presenté hace un momento? Hay algunas experiencias para tratar de mejorar los locales o los espacios en los que cocinan,
para generar nueva infraestructura para la alimentación. Se está trabajando con cocinas mejoradas. La Facultad de Ingeniería y la Católica están promoviendo esto, y con FEDAPAL acceso a agua en forma bastante articulada. Y además se están fortaleciendo capacidades para gestionar las ollas comunes. No es fácil gestionar la alimentación para 100 o 150 raciones diarias en esa situación, con esas condiciones de equipamiento de infraestructura para huertos y la inocuidad de los alimentos en la preparación, con todas las restricciones de acceso a agua, de energía eléctrica que tienen, pero además la inocuidad para la recuperación de alimentos en los mercados de abasto. Esto es un trabajo que se está haciendo junto con la DIGESA, que tiene una guía que orienta cómo recuperar alimentos en mercados de abasto, que se construyó junto con las otras, para garantizar la inocuidad en el proceso. A esta respuesta social organizada quisiera contraponerle una situación que no ha tenido una respuesta igual, pero que igualmente me preocupa en términos de población en inseguridad alimentaria. Y es la situación de los migrantes. Y les voy a presentar muy brevemente algunos resultados de un estudio que acabamos de finalizar, que estamos publicando un libro que en 2 semanas presentamos, en el distrito de Surquillo. ¿Por qué elegimos Surquillo? Elegimos Surquillo porque es un distrito olvidado en términos alimentarios. Uno piensa que en Surquillo la gente que vive no tiene problemas alimentarios porque está rodeado de otros distritos como Miraflores, San Isidro, Barranco Surco. Sin embargo, en Surquillo viven 100.000 personas, de las cuales unos 9.000 son migrantes venezolanos, casi el 10% de la población. De esos 9.000, unos 1.800 viven en hogares vulnerables, lo que da unas 4.200, 4.300 personas, porque hay mucha movilidad. Por lo tanto, ser migrante venezolano en Surquillo implica una alta posibilidad de enfrentar una situación de vulnerabilidad y, como verán, de inseguridad alimentaria. El 25% son menores de edad, en 6 de cada 10 hogares viven menores de edad. Y un dato importante, cuando uno es migrante, la situación migratoria es una determinante del acceso a servicios y del ejercicio de derechos, incluido el alimentario. 22% de ellos no tienen sus papeles en regla. Y un tercio de ese 22 no tenía ningún documento migratorio. Es gente a la que cuando va a trabajar muchas veces no le pagan porque no tienen forma de quejarse. La situación de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos a partir de su situación de indocumentación o de su situación o estatus migratorio es muy grande. Y su repercusión en la inseguridad alimentaria, en su alimentación, es muy fuerte. El 34% de las y los migrantes viven en hogares con vulnerabilidad laboral, ganan menos de un salario mínimo. Y el 55% gastan por mes más de todos sus ingresos en alimentación. Antes de la pandemia, el 9% indicó que se saltaba comidas más de una vez a la semana. ¿Recuerdan ese gradiente de inseguridad alimentaria que les presenté hace un momento? Inseguridad alimentaria leve, moderada, severa. En la moderada teníamos saltarse comidas como un paso previo a pasar hambre. Bueno, antes de la pandemia, el 9% se saltaban comida más de una vez a la semana. Durante el 2020, que fue el periodo en el que realizamos este estudio, el 38% se saltaban comidas más de una vez a la semana. Este estudio lo realizamos en conjunto desde ECOSAD, en conjunto con CENCA, Benactiva y Ocasiben, con fondos de la GIZ, del programa Sin Frontera, que trabaja específicamente con migrantes y que está muy preocupado por tratar de entender y generar evidencia para que la población migrante venezolana deje de ser invisible a las políticas públicas. También son parte de esa deuda ética del Estado con la alimentación de los más pobres. Mientras que el 5% de las vecinas y los vecinos de Surquillo se enfermaron de COVID,
el 30% de las y los migrantes. Y esto es porque viven hacinados en cuartos. 68%, 7 de cada 10 viven hacinados en cuartos que alquilan en casas o en apartamentos. De los que enfermaron de COVID, el 42% recibió tratamiento. Pero de los que no tienen ningún tipo de documentación, solo el 2% recibió. El vínculo, nuevamente, entre la situación migratoria, la forma de habitación, el lugar en donde vivo, la situación económica, la vulnerabilidad laboral y la inseguridad alimentaria, parecería ser muy, muy grande entre los migrantes venezolanos en el distrito de Surquillo. Para terminar, quería plantearles nuevamente esta idea para que la reflexionen y me gustaría conversar con ustedes en torno a ella. Realmente creo que el Estado tiene una deuda ética y esa deuda ética puede comenzar a superarse decretando la emergencia alimentaria. La emergencia alimentaria es la forma en la que el Estado puede reconocer esta deuda, pero además ayudaría enormemente a poder enfrentar la inseguridad alimentaria en un momento de emergencia como el que todavía estamos para las personas que están en inseguridad alimentaria. Es muy importante reflexionar sobre estos temas. La población que a veces es invisible a nuestros ojos existe, come todos los días. Son niñas, niños, ancianos, son peruanos, son venezolanos, es gente de otras nacionalidades, es población LGTQI+, que ha estado muy golpeada por la pandemia. Todos los datos, los que consolidamos en la red de ollas y el equipo técnico, los del estudio de migrantes y otros coinciden en lo mismo. Necesitamos que se declare la emergencia alimentaria para que el Estado reconozca y comience a saldar esta deuda ética que tiene con la alimentación de las y los más pobres. Dicho esto, les agradezco mucho. Muchas gracias a todas, a todos y a todes. Y quedo atento por si hay alguna reacción, alguna reflexión, algún comentario de su parte. Gracias, licenciado. Tenemos una pregunta de parte de Caterina Curi. Ella nos dice, ¿qué implicancias tiene la declaración de emergencia sanitaria? ¿Qué implicancias? Sí, mire, la primera implicancia es política, es de reconocer que estoy frente a una emergencia y que esa emergencia afecta a una parte de la población. Estoy frente a una emergencia que afecta a una parte de la población, lo reconozco. Necesitamos construir una narrativa anclada en una memoria de lo que sucedió. Un país que no tiene memoria avanza a los tumbos. La primera implicancia es política, pero también tiene una implicancia práctica. Si yo declaro la emergencia alimentaria, puedo articular recursos en forma mucho más directa. Puedo generar estrategias en tanto incorporo en el presupuesto público del próximo año y rediseño un programa de política pública. Nosotros venimos trabajando desde el equipo técnico de la red de ollas, con la red de ollas y con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Empezamos a trabajar con el gobierno de Silvana Vargas, acordamos mucho y avanzamos bastante en sus pocos meses de trabajo. Empezamos a trabajar en enero de este año y trabajamos hasta julio, y avanzamos para el poco tiempo bastante, y seguimos coordinando con el ministerio que encabeza Dina Boluarte en este momento. Y estamos avanzando, y el MIDES está avanzando en resolver estos temas. Pero la declaratoria de emergencia ayudaría significativamente a implementar acciones en forma mucho más rápida. Y además, sean conscientes ustedes que no estamos exentos de tener otro evento disruptivo severo como el COVID.
y por lo tanto generar un antecedente de respuesta pública a partir de la emergencia alimentaria nos enseñaría mucho para poder responder en otros momentos a otros eventos disruptivos. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, yo creo que sí. Y lastimosamente el tiempo nos es muy ingrato. Y muchísimas gracias por su estupenda y ilustrativa exposición. Ya nos estaremos viendo en la sala principal para las conclusiones finales. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a ustedes.